Hola, buenas. Les habla Boris López y voy a explicarles cómo se hacía la prueba número uno de teoría de circuitos. Estoy haciendo este trabajo en conjunto con Benjamín Samaniego y Nicolás Canelo. Bueno, vamos a empezar por el problema número uno, el cual se nos pide encontrar el valor de la fuente V sub G y el valor de V sub 1, sabiendo que V sub 0 vale 250 milivolts. Así que, partiendo por esta parte del circuito, podemos encontrar el valor de I2, calculando las corrientes de estas dos resistencias. Estas resistencias tienen el mismo voltaje, así que en ambos usamos la misma ecuación para calcular sus corrientes. Aquí vemos la corriente de la resistencia de 50 ohms y la de 12,5 ohms. Luego en este nodo de aquí, el nodo 1, usando la ley de Kirchhoff, calculamos todas las corrientes que entran hasta este nodo, que vendrían siendo todas, quedándonos esta ecuación, la que dice que 52 más 5 mA más 20 mA es igual a 0. Despejando I2 nos queda que I2 es menos 0,5 mA. Bueno, teniendo el valor de I2, podemos pasar a la siguiente parte del circuito, en la que se nos pide V sub 1. Sabemos que I2 pasa por esta rama, así que calculamos V1 multiplicando la corriente I2 por el resistor de 100. Tenemos aquí hecho el cálculo del resistor de 100 por la corriente I2, que vendría siendo menos 50 milivolts. Como en esta parte del circuito, al igual que en el anterior, ambos resistores están en paralelo, tienen el mismo voltaje, así que podemos calcular la corriente que pasa por este resistor. Sabemos que la corriente que pasa por este resistor van a ser los menos 50 milivolts divididos en los 25 ohms del resistor, lo que nos va a dar menos 2 miliamperes. Y de nuevo, una vez más, al igual que en el otro ejercicio, hacemos una LKC en ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo 2, y sabemos que nuevamente todas las corrientes entran acá. Estas dos van a tener valores negativos, por lo que nos va a quedar esta ecuación: 21 menos 2 mA menos 0,5 mA igual a 0. Despejamos I1 y nos va a quedar que I1 es igual a 0,125 mA. Ya que tenemos I1, podemos calcular V sub G. Aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos que V sub G va a ser igual a 10 ohm por I1 más 40 ohm por I1. Tenemos esa ecuación aquí. V sub G va a ser igual a 10 por I1 más 40 por I1. Factorizamos y reemplazamos el I1 y nos va a quedar que V sub G es igual a 50 por 0,125, y nos va a dar que V sub G es igual a 6,25 milivolts. Ahí obtuvimos todos los valores que se nos requerían. Para el problema número 2, se nos pide encontrar en el siguiente circuito el voltaje de Thevenin, la corriente de Norton y la resistencia de Thevenin. Para eso, antes necesitamos calcular el valor de I para conocer el valor de esta fuente de voltaje controlada. Así que podemos calcular I aplicando ley de Kirchhoff de corrientes en este nodo, V sub 1 le llamamos al nodo. Y nos queda la siguiente ecuación, teniendo las corrientes que entran iguales a las corrientes que salen. De ahí despejamos el valor del voltaje en ese nodo, que va a ser 9 volts. Y con ese voltaje podemos calcular la corriente I, que va a ser V sub 1 partido en los 100 ohms del resistor. Nos va a dar 0,09 amperes. Una vez que tenemos el valor de I, también
podemos despejar el valor de la fuente de voltaje, que van a ser 1000 y lo que sería un total de 90 volts. Para encontrar el voltaje de Thevenin, sabemos que al estar estos dos resistores en paralelo, el voltaje que va a estar acá va a ser igual al que está acá. Así que aquí aplicamos divisor de voltaje y podemos encontrar el voltaje de Thevenin. Aplicando, aquí está la ecuación del divisor de voltaje, que nos va a dar los 90 volts por el resistor de 50 dividido en la suma de los resistores. Nos da 75 volts. Para I sub n, sabemos que al trazar un cable entre estos dos puntos A y B, esta resistencia va a desaparecer, dado que la corriente busca el camino más fácil. Nos va a quedar un circuito bastante simple de una fuente y una resistencia. Así que para calcular la corriente de Norton, nos va a quedar el valor de la corriente que pasa por este resistor. Así que la corriente de Norton va a ser igual a 90 partido en 10, nos va a dar 9 amperes. Para la parte C, tenemos que apagar las fuentes de este circuito, así que nos va a quedar simplemente una resistencia de 50 con una de 10 en paralelo, y la suma de estas resistencias va a ser 8,3333 ohm. Para el problema número 3, ya nos adelantamos un paso y sumamos las resistencias que están en serie para simplificar el problema, en el cual se nos pide por nodos encontrar el valor de la potencia en el resistor de 5 ohms. Aquí ya nombramos los nodos, teniendo el A con un valor de 500 volts y el D como nuestra tierra. Aquí aplicamos la ley de Kirchhoff en estos nodos, así que nos da las siguientes ecuaciones. Que al despejar los valores de los nodos de voltaje, nos quedan que el nodo B 205,75 volts y el nodo C, que es el que más nos interesa para este problema, va a ser 195,79 volts. Aquí sabemos que los resistores de 5 y de 6 tienen la misma corriente, así que vamos a buscar su corriente utilizando el voltaje que pasa por esta rama. Para calcular el voltaje, lo que vamos a hacer es restar el voltaje de este nodo con el de el nodo C y dividirlo por el valor del resistor. Nos va a quedar la siguiente ecuación, que va a ser 500 menos 195,79 dividido en 11. El valor de la corriente en este caso nos va a dar 27,65 amperes. Y una vez que tenemos la corriente, podemos calcular aquí la potencia, que nos va a quedar que la potencia va a ser igual a la corriente al cuadrado por el resistor en la siguiente ecuación, y nos va a dar un valor de 3823,97 watts. En el último ejercicio, el número 4, tenemos el siguiente circuito en el cual se nos entregan las corrientes 1, 2 y 3 y el voltaje V sub 0. Aquí se nos pide la potencia que hay en el resistor R1, por lo tanto necesitamos encontrar I sub 0. Podemos encontrar I sub 0 con la ayuda de este nodo. Vemos las corrientes que entren, van a ser iguales a las que salen, I sub 0 en este caso. Así que sabemos que I sub 0 va a ser igual a I2, que entra por acá, menos I1, que va en contra de I2, más I3 sumado con I1. Aquí tenemos que las corrientes I1 con signo contrario se anulan, entonces nos va a quedar que I sub 0 es igual a
I2 más I3. Acá tenemos los valores de I2 e I3. Cada rampa está en un tiempo distinto, por lo que nos queda una ecuación así, la que graficamos aquí primero con la primera rampa de 20, le restamos 20, lo que nos queda acá como si fuera un escalón. Nuevamente le restamos 20, aquí nos queda una rampa de menos 20 y le sumamos 20, quedándonos aquí en 0 hasta el infinito. Y para la ecuación del voltaje, que es la siguiente, son solo 3 escalones diferentes, nos queda el siguiente gráfico, partiendo por el escalón de 4, restándole 2 y restándole 2 nuevamente. Así que con estos dos gráficos podemos calcular nuestra potencia analizando por punto. Así que analizando primero entre 0 y 1 tenemos la rampa de 20 multiplicada por el escalón de 4, lo que nos va a quedar una rampa, como vemos aquí, de 80. Entre el tiempo 1 y 2 vamos a tener el escalón de 20 multiplicado por el escalón de 2, lo que nos va a dar un escalón de 40. Y en el último paso tenemos entre 2 y 3 la rampa de menos 20 por 0, así que nos va a quedar aquí 0 hasta el infinito. Así va a ser la ecuación de la potencia, y con esto podemos armar esta ecuación partiendo por la rampa de 80, restándole 80 en 1 para estabilizarla y restándole también los 40 de escalón para que quede de esta forma. Después le restamos nuevamente 40 de escalón, como aparece aquí en el tiempo 2, para que quede en 0. Esto vendría siendo la prueba número 1. Se nos dice que en este circuito el interruptor ha estado abierto durante un largo tiempo y en t igual a 0 se cierra, y que la carga inicial del condensador es 0, con lo que vamos a deducir que el siguiente circuito es una respuesta a estado 0. La letra A nos pide calcular la corriente que pasa por el capacitor y el voltaje que pasa por la resistencia de 20 kΩ. La B nos pide que si la fuente cambia este valor, obtener la corriente del capacitor por un tiempo mayor a 0. Y la C, bosquejar el gráfico de la corriente obtenida en B. Para obtener la corriente que pasa por el capacitor, lo que podemos hacer es hacer un cambio de fuente entre la fuente de corriente, empararlo con la resistencia, pasarlo a una fuente de voltaje que nos queda 150 volts en serie con la misma resistencia. Nos queda este circuito. Esta resistencia con esta resistencia están en serie y se pueden sumar, y nos queda una resistencia equivalente de 50 kΩ. Luego hacemos otro cambio de fuente, nos devolvemos y nos queda una fuente de corriente de 3 mA en paralelo con la resistencia de 50 kΩ y en paralelo con el capacitor de 0,1 microfaradio. Luego, usando las leyes de Kirchhoff, podemos ver que las corrientes que salen del nodo va a ser igual a las que entran. Entonces nos queda que la corriente del capacitor más la corriente del resistor va a ser igual a la fuente de corriente que entra al nodo. Sabemos que la corriente del capacitor vale C por dB de C en dt. La corriente de la resistencia va a valer VR partido en R. Pero se sabe que al ser en paralelo, los dos voltajes valen lo mismo. Entonces reemplazamos VR, lo reemplazamos por el voltaje del capacitor y obtenemos esta siguiente ecuación. Es una ecuación diferencial que va a tener una solución homogénea y una solución particular. La solución homogénea va a ser esta, cada uno por e elevado a menos 200t, y la solución particular va a ser que vamos a encontrar que K2 va a valer 150. Luego, para encontrar el voltaje del capacitor, vamos a tener que
la solución homogénea más la solución particular. Y usando la condición inicial que nos presentaron, que el voltaje del capacitor vale cero, antes del tiempo cero, encontramos que cada uno va a valer menos 150. Con eso llegamos que el voltaje del capacitor para un tiempo mayor a cero va a valer este valor. Y para encontrar la corriente de ese capacitor, sabemos que la corriente del capacitor va a ser C por dB de C en dt. Derivamos la ecuación anterior y la multiplicamos por el valor del capacitor y llegamos a que la corriente que pasa por el capacitor va a ser 3 por E elevado a menos 200 t miliamperios para un tiempo mayor a cero. Para calcular el voltaje del capacitor hacemos leyes de corriente de Kirchhoff. Inicialmente sabíamos que la fuente de corriente entra a ese nodo va a ser igual a la que sale de ese nodo más la que sale de ese nodo. Entonces tenemos la corriente I sub t más la corriente del resistor. Lo que nos queda esta ecuación. Despejamos I sub r y llegamos a que es igual a 7,5 menos 3 por E elevado a 200 t miliamperios. Entonces, para encontrar el voltaje de la resistencia, solamente hay que multiplicar el valor de la resistencia por la corriente. Y llegamos a que el voltaje de la resistencia va a valer esto. En la B aplicamos el operador Z y llegamos a que la corriente que pasa por el capacitor va a ser esta, usando operador Z. Y el bosquejo correspondiente a esta solución encontrada va a ser esta. Se nos especifica que el voltaje del capacitor va a crecer hasta un 10% sobre lo inicial en t igual a 600 milisegundos. Se nos pide encontrar la condición inicial del capacitor, la capacitancia C necesaria para obtener la respuesta señalada, la constante de tiempo tau del circuito en t mayor a 0, la expresión del voltaje del capacitor para un tiempo mayor a 0 y la energía acumulada en el capacitor entre tau y 6 tau. Para encontrar la condición inicial del capacitor, nos queda este circuito y haciendo uso de cambio de fuente vamos a llegar a este siguiente circuito. Sabemos que el voltaje del capacitor va a ser igual al voltaje que hay en esta resistencia y haciendo uso de un divisor de voltaje llegamos a que el voltaje inicial del capacitor va a valer 70 volts. Para encontrar la capacidad C necesaria nos queda el siguiente circuito que, como podemos ver, una respuesta de entrada a cero, ya que no hay fuente ni de voltaje ni de corriente. Y nos queda la siguiente ecuación, que va a ser el voltaje inicial, que va a dar 70 por E elevado a menos T partido en RC. Y sabemos que el voltaje va a crecer hasta el 10% sobre lo inicial, o sea que nos va a quedar esto. Y en un tiempo de 600 milisegundos. Sabemos que la resistencia equivalente de este circuito va a valer 20 kΩ. Y haciendo reemplazo y usando logaritmo natural podemos llegar a que el valor de la capacitancia va a ser 1.3 por 10 elevado a menos 5 faradios. Luego, para encontrar la constante de tiempo tau, va a ser la resistencia equivalente por el valor del capacitor. Nos va a quedar que tau va a valer 0,26 segundos. Para encontrar la expresión del voltaje del capacitor para un tiempo mayor a cero, hacemos uso de esta constante de tiempo y va a quedar que el voltaje del capacitor por un tiempo mayor a cero va a ser este siguiente valor. Luego, para encontrar la energía acumulada entre tau y 6 tau, reemplazamos tau en la ecuación característica y vamos a hallar que el voltaje en tau va a valer 25.75 volts, en 6 tau va a valer 0.17 volts. Y luego, para encontrar la energía acumulada usamos la ecuación que es un medio del valor del capacitor multiplicado por el voltaje final al cuadrado menos el voltaje inicial al cuadrado. Va a quedar lo siguiente y vamos a hallar que la energía acumulada va a ser la siguiente. Los interruptores en el circuito están sincronizados y o sea que cuando este circuito en t igual a 0 se va a cerrar,
este switch se va a abrir en t igual a 0. Se nos pide calcular las condiciones iniciales de los elementos capacitivos e inductivos, expresar la ecuación diferencial con respecto a la corriente del inductor para un tiempo mayor a 0, calcular el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia del circuito, explicar cuál es el comportamiento de la respuesta de la corriente del inductor para un tiempo mayor a 0, calcular la corriente del inductor por un tiempo mayor a 0 y bosquejar la gráfica de la corriente en el inductor. Para encontrar las condiciones iniciales nos queda el siguiente circuito, ya que este switch ha estado abierto durante mucho tiempo y este ha estado cerrado. Nos quedan estos dos circuitos por separado y así podemos encontrar que el voltaje del capacitor, que se comporta como un circuito abierto, va a ser, la condición inicial del voltaje del capacitor va a ser 120 volts y la corriente del inductor, que es un cortocircuito, va a valer lo mismo que vale la fuente de corriente, que vale 60 mA. Para encontrar la expresión de la corriente del inductor, usamos el tiempo mayor a 0, los switches se intercambian y nos queda el siguiente circuito. Hacemos un cambio de fuente entre esta fuente de voltaje y esta resistencia, nos queda lo siguiente. Después estas dos nos va a quedar en paralelo y nos va a quedar el siguiente valor de resistencia equivalente, que va a ser 2,5 kΩ. Como están todos en paralelo, sabemos que los voltajes de cada elemento van a ser iguales. Y usando las leyes de Kirchhoff de corriente, llegamos a lo siguiente, que va a ser las corrientes que salen de este nodo, estas tres, va a ser igual a la fuente de corriente que entra al nodo, que vale eso. Haciendo uso de los valores de cada corriente, llegamos a lo siguiente. Sabiendo que los voltajes valen lo mismo y que el voltaje del inductor vale esto, llegamos a la siguiente expresión de corriente del inductor. Para encontrar el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia, sabemos que la corriente del inductor va a ser una solución homogénea monoparticular. La solución homogénea va a ser igual a 0 y nos queda lo siguiente. Usando la ecuación característica podemos encontrar el factor de amortiguamiento y la frecuencia de resonancia. Reemplazando los valores, nos queda que el factor de amortiguamiento va a valer 40 y la frecuencia de resonancia va a valer 50. Como la frecuencia de resonancia es mayor que el factor de amortiguamiento, el comportamiento, quiero decir que como es mayor la frecuencia de resonancia es mayor al factor de amortiguamiento, el comportamiento de la respuesta de la corriente del inductor va a ser inframortiguada. La solución de un caso inframortiguado es la siguiente. Sabemos que la solución particular va a ser igual a la fuente de corriente inicial, que vale esto. Derivando esta ecuación, nos queda lo siguiente, y hacemos uso de las condiciones iniciales encontradas, las cuales eran que la corriente inicial del inductor valía 60 mA y que el voltaje del capacitor vale 120 volts. Haciendo uso de que ya sabemos que los voltajes valen lo mismo, podemos llegar a que la derivada de la corriente del inductor va a valer 1,5 amperes. Haciendo uso de esas dos condiciones y reemplazando en las ecuaciones anteriores, vamos a decir que K va a valer esto y K lo reemplazamos en la derivada de la ecuación anterior. Y llegamos a que el ángulo va a valer menos 79,695 grados. Reemplazando, encontramos que K vale 0,067. Reemplazando el valor de K y del ángulo en la ecuación anterior, llegamos a lo siguiente. Ese es el valor de la corriente del inductor para un tiempo mayor a 0. La corriente del inductor, vamos a hacer una aplicación de MATLAB. Aquí solamente hay que poner los datos que nos entrega nuestro circuito.
0.048 es lo que nos entrega la fuente de corriente. 0.6 es la condición inicial de la corriente del inductor. Y 120 volts era la condición inicial del voltaje del capacitor. Y aquí este programa nos entrega la gráfica de la corriente del inductor. Aquí podemos ver que en esta ecuación usan coseno y seno, ¿cierto? Pero en esta ecuación es lo mismo. Y podemos ver que si, por ejemplo, en un tiempo 0, en t igual 0, nos va a quedar el coseno de este ángulo multiplicado por 0,067 sumado a 0,048. Esto nos da 0,06. Y en este gráfico podemos ver que parte de ese valor, 0,06. Luego se estabiliza en 0,048. Y eso está bien, ya que es el valor de la fuente de corriente y eso es lo que debería llegar. Bueno, en esta parte voy a proceder a explicar la prueba 3 de circuitos. En la primera pregunta, en la parte A, habla sobre un computador con un monitor y un teclado requieren de 60 watts para operar cuando se conecta a la red eléctrica. ¿Cuál es el valor RMS de la magnitud de corriente entregada por el cable de alimentación? Bueno, en esta parte se debe utilizar la fórmula potencia, va a ser igual a voltaje efectivo por corriente efectiva. Entonces lo que hacemos es, con el dato que nos dan que está conectado a la red eléctrica, podemos saber que el voltaje efectivo RMS es de 220 volts. Entonces reemplazamos nuestros datos y nos da que una corriente efectiva de 0,27 amperes. Para la parte B, nos preguntan, o sea, nos dicen, una impresora es conectada al computador de la pregunta A consumiendo 80 watts. Si la impresora conectada al mismo enchufe, ¿cuál es el valor RMS de la magnitud de corriente medida desde la salida del enchufe? Bueno, lo que hay que hacer en esta parte es utilizar la misma fórmula, pero en esta vez sumar las potencias que se tiene de la pregunta A con la de la pregunta B, como están conectadas al mismo... conectadas entre sí. Entonces reemplazamos los valores y nos da que tiene una corriente efectiva de 0,63 amperes. En la pregunta C, preguntan, ¿la impedancia de un circuito es un fasor? Explique. No, ya que la impedancia es un número complejo y el fasor es una señal con una función del tiempo. Y su semejanza es la forma de representación, que tiene un ángulo y una fase. En la pregunta D, dice, ¿es correcto en régimen permanente sinusoidal si la entrada es x de t igual a seno wt de phi? La salida del sistema estable será i de t igual a b coseno w de t más phi. Explique. Sí, ya que se sabe que el seno de x es igual al coseno de x menos 90. O sea, que si se tiene una entrada de una sinusoide, la salida también va a ser una sinusoide. En la pregunta E, afirman, es correcto, el valor efectivo de una señal continua es igual al valor efectivo de una señal alterna en RPC, régimen permanente sinusoidal. Explique y además defina qué es el valor efectivo. En esta pregunta, el no es el valor efectivo de una señal continua es igual al valor efectivo de una señal alterna. No, ya que el valor efectivo en corriente continua es el valor máximo y en corriente alterna el valor RMS es el valor máximo partido raíz de 2. Y el valor efectivo es el valor de corriente o voltaje en corriente alterna que tiene la misma disipación de calor o potencia en su equivalente en corriente alterna. Bueno, ahora procederé a explicar la pregunta 2 de la prueba de circuito. Se muestra, nos entregan este circuito con una fuente de corriente, dos elementos en paralelo, un resistor también y un inductor que también están en paralelo. En la parte, bueno, nos dicen que el elemento Z1 tiene una impedancia de 30 más 40J. El elemento Z2 consume 2 kW con un factor de potencia de 0,8 inductivo. La resistencia consume 1 kW y el inductor posee 0,5 kVA reactivo. Con estos datos se pide que calcule la potencia compleja total de las cargas.
Para ello, vamos a proceder a utilizar la siguiente fórmula, que es la potencia compleja igual al voltaje al cuadrado de la magnitud del voltaje partido la impedancia, pero el conjugado de la impedancia. Y ahí vamos a tener la potencia compleja. Después, que esa va a ser la potencia compleja 1 del primer elemento. La potencia compleja del segundo elemento nos dan el factor de potencia y la potencia activa. Para ello utilizamos la siguiente fórmula. Como sabemos que el factor de potencia es 0,8, pero también sabemos que es coseno de phi, usamos la inversa, o sea, sería el coseno a la menos 1, y que nos da este ángulo 36,86, que luego utilizamos en la fórmula Q, potencia reactiva, es igual a potencia activa por tangente del ángulo. Y ahí tenemos la potencia reactiva. Luego, como sabemos que la potencia compleja es la potencia activa más la reactiva, ahí tenemos la potencia compleja. Para el resistor, solo tiene potencia activa, que ya no las dieron en un principio. Y para el caso del inductor, solo tiene potencia compleja, la cual también te la dan. En la pregunta B, piden calcular el factor de potencia del conjunto de cargas, indicando si está en atraso o en adelanto. Para ello se utiliza la fórmula tangente de phi es igual a Q partido P, la potencia reactiva partido la potencia activa. Para ello se multiplica todo por tangente a la menos 1 y queda que el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de Q partido P. Y ahí sacamos el ángulo. Como ya tenemos el ángulo, aplicamos la fórmula factor de potencia es igual al coseno del ángulo. Y ahí nos da que el factor de potencia va a ser 0,79. Y se le denomina en atraso, ya que la potencia reactiva es positiva. Para la siguiente parte, piden calcular el fasor de la corriente eléctrica entregada a la red en valor de corriente en RMS. Para ello utilizamos la fórmula potencia compleja igual a voltaje por corriente conjugada. Aplicamos la fórmula y nos da la corriente. Para después nos piden calcule el valor del capacitor que al conectar en paralelo entre los terminales A y B reduce la magnitud de la corriente eléctrica en 10%. Para ello, primero usamos el triángulo, que donde sabemos que la hipotenusa va a ser la potencia aparente y los catetos van a ser la potencia reactiva y la potencia activa. Como ya teníamos, usamos la fórmula de voltaje por corriente, que la potencia aparente va a ser voltaje por corriente, y nos da que la potencia aparente va a ser de 4076,82 VA. Como ya tenemos los dos datos, hacemos un trabajo trigonométrico donde calculamos que el Q final va a ser de 1948,920 VA reactivos. Luego tenemos esta fórmula que te da que el QC, que viene a ser el Q, que al agrandar el triángulo en un nuevo para un nuevo Q se saca esta fórmula, que va a ser el QC igual al Q inicial menos el Q final. Reemplazamos los datos y vamos a tener que el QC va a ser de 795,47 voltios reactivo. Después aplicamos la fórmula del capacitor, que es QC partido voltaje al cuadrado por omega,
que es el, el, lo que se nos dan en el principio, en el ejercicio, que reemplazamos con 50 Hz, que y reemplazamos los datos y calculamos el valor del capacitor, que va a ser de 5,23 por 10 a la menos 5 faradios. Después, en la pregunta E, calcula el nuevo factor de potencia que se obtiene al conectar el capacitor obtenido en T. Además, indique si está en atraso o en adelanto. Para ello, utilizamos la fórmula que utilizamos anteriormente. Tangente del ángulo va a ser igual a Q partido P. Como ya tenemos el Q y tenemos el P, simplemente reemplazamos la fórmula y nos da un ángulo de 28,55 grados. El factor de potencia, como sabemos, es coseno de phi. Reemplazamos y nos da que se da 0,87 el factor de potencia. Y en atraso, ya que es positivo, ya que el Q es positivo. Para la pregunta 3, nos dan el siguiente circuito, que piden reducir a una fuente de voltaje en serie con una impedancia. Y te preguntan cuál es el valor de la admitancia de la red. Aquí hicimos distintos pasos. Primero fue cambiar esta fuente de voltaje a fuente de corriente, para luego sumar las fuentes de corriente, que al estar en sentidos opuestos se restan. Después hicimos el paralelo de estos dos elementos. Finalmente hacemos un cambio de fuente, donde queda una fuente de voltaje y los elementos aquí en paralelo, o sea en serie, y los de paralelo aquí los vamos a juntar. Los juntamos y sumamos, y ahí van a quedar los tres en serie. Los sumamos y da una impedancia de 6,43 menos 27,95 J. Pero como a nosotros nos pedían la admitancia, significa que es 1 partido este valor, que nos da finalmente 0,078 más 0,033 J. Mos. La pregunta B pedía calcular la corriente IF de T que entrega la fuente de tensión obtenida en A. Simplemente se usa la ley de Ohm, que nos da una corriente de 0,55 coseno de 2T más 77,02 amperes. Para la C, pide calcular el valor de la corriente I de T, que es la corriente que se encuentra que pasa por el inductor de 3 Henry. Para ello, utilizamos la reducción de la pregunta A, donde estaban los elementos en serie y estaba una fuente de voltaje. Para ello, se saca el divisor de voltaje en el elemento de menos 30J, y como se puede ver acá, y después, al tener este voltaje, simplemente se separan estos elementos y como ambos tienen el mismo voltaje, se utiliza el elemento inductor de 6J, que estaba acá. Como se puede ver acá, que 3 Henry vale 6J, y luego da una corriente IDT de 16,5, no, de 2,789, ángulo de menos 102,973 amperes. Luego la pregunta D dice: dibuje el diagrama fasorial del inductor de 3 Henry. Aquí se puede apreciar cómo está la corriente y el voltaje, y cómo la corriente está en atraso al voltaje, ya que es un inductor. Y en la parte
en la parte final, pide resuelva nuevamente el problema original utilizando el teorema de superposición para encontrar el valor de la corriente, I de t. Para ello, apagamos la fuente de corriente, entonces queda un circuito abierto. Se hace una reducción y se realizan los mismos pasos que en la parte C. Se hace el divisor de voltaje acá, en el elemento de menos 30J, y se procede a dividir luego la corriente que se obtuvo, o sea, el voltaje que se obtuvo en el elemento de menos 30J, para calcular la corriente se divide en el de 6J, que es aquí. Y nos da una corriente de 1,39 ángulo de menos 102,95 amperes. Luego, apagando la fuente de voltaje, queda un cable, que por ende no se toma. O sea, sí se toma, pero queda solamente el inductor. Se hace reducción de nuevo y queda de esta forma, haciendo una transformación de fuente y reduciendo los términos. Y al igual que en los pasos anteriores, se saca el voltaje en el elemento de menos 30J, y con ese voltaje después hacemos lo mismo que en el paso anterior, que es dividir por el elemento de 6J, para que nos dé la misma corriente que nos dio arriba. Luego la corriente total va a ser la suma de la corriente 1 con la corriente 2. Yo lo multipliqué por 2, que es lo mismo, y me dio una corriente I de t final de 2,79 coseno de 2t menos 102,97 ángulo 97 grados, perdón, en amperes, que es igual a la corriente que nos había dado en la parte C.